Buenas noches, hermanos. Les pido por favor que abran sus Biblias en Esdras capítulo 7 y 8. Esdras capítulo 7 hasta finalizar también el capítulo 8. Esdras capítulo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriarot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirle, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con su ofrenda y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todos los que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernan a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no lo conoce te enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén.
e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de las casas paternas y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinado el rey Artajerjes. De los hijos de Fines, Gerson. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Atus. De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías. Y con él, en la línea de varones, 150. Y de los hijos de Pahat Moab, Elionai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. Y de los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Sofías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Jonaán, hijo de Acatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos, Eliefelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Abba, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías, Mesulán, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, de los hijos de Maíl, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno, y junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa de gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asaías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro, los utensilios, ofrenda para la casa de nuestro Dios, se había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé, pues, en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Abba el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén,
y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finis, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros de todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Amén. He titulado, hermanos, este sermón con estos textos que hemos leído, he titulado La buena mano de Dios en la restauración de su pueblo. Y bajo este título, mi propuesta, hermanos, en este sermón es que la bondad de Dios para con su pueblo se ve en la manera en la cual Dios provee líderes preparados, obra en el corazón de los líderes incrédulos y nos protege de nuestras vidas. Esa es mi propuesta el día de hoy con este sermón. Una de las promesas, hermanos, más preciosas que tenemos como cristianos son las palabras de Cristo cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano y la mano de mi Padre. Mi Padre me las dio, y Él es mayor de todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo prometió que nadie puede arrebatar una de sus ovejas de su mano. Nadie puede sacar a una de sus ovejas de la mano del Padre. Y esta promesa debería darnos a nosotros mucha confianza. Hemos sido salvos por la gracia de Dios y estamos entonces en la mano de Dios, que es una ilustración de su protección para nuestra seguridad. Pero la Biblia no habla solamente de que nosotros estamos en las manos de Dios, sino que también habla de la mano de Dios sobre su pueblo. Y si usted se dio cuenta, hermano, es esta frase que vemos que se repiten varias veces en estos 2 capítulos. Leemos esto, que la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Más adelante dice, estaba con él la buena mano de Dios. Y después de todo lo que hicieron los judíos, leemos de la buena mano de Dios sobre ellos. La mano de Dios para bien sobre todo lo que le buscan. Y otra vez, la mano de Dios sobre ellos. Y cuando vemos la misma frase repetida, hermanos, 6 veces en 2 capítulos que cuentan una sola historia, hermanos, creo que fácilmente podríamos detectar y reconocer cuál es el tema en estos 2 capítulos, en esta historia. Debemos que reconocer que el autor nos quiere comunicar algo tan sencillo. ¿Qué es? En estos 2 capítulos deberíamos aprender de la buena mano de Dios que está sobre su pueblo, especialmente en medio de nuestra restauración, que ese es el tema del libro. La buena mano de Dios habla, hermanos, de la bondad de Dios sobre nosotros. Habla, hermanos, de su fidelidad, habla de su protección, habla de su presencia, habla de su bendición sobre su pueblo. Tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Es el tema de este libro, es la fidelidad de Dios al restaurar a su pueblo por medio de su palabra. Vemos, hermanos, en esta parte de la historia que Dios era fiel en proveer líderes con su palabra a su pueblo, en esta parte de la restauración. Y también, hermanos, el Señor fue fiel en proteger su camino mientras ellos tomaron los pasos a la restauración. Cuando Esdras pidió al rey y ellos se levantaron de su comodidad y salieron para regresar a la tierra prometida. Estoy hablando ahora del segundo grupo de judíos que volvieron. Entonces, hermanos, vamos a enfocarnos en las veces
cuando esta frase es mencionada, dado que esta es la frase que Esdras quiere que nos demos cuenta, que comprenda la historia, pues vamos a enfocarnos en esa frase. Cuando habla de la mano de Dios sobre su pueblo, su buena mano sobre ellos, su bondad para con ellos. Y cuando nos enfocamos en las veces que el pasaje habla así, podemos ver, hermanos, 3 categorías que vamos a estudiar. La bondad de Dios para con su pueblo se ve entonces, en primer lugar, como usted tiene en el bosquejo, en proveer líderes preparados. En segundo lugar, es que Él obra en el corazón de los líderes incrédulos. Y en tercer lugar, que Él nos protege en nuestra vida. ¿Ok? Esa es mi propuesta el día de hoy, hermanos. Así que oremos y que el Señor nos guíe en este sermón. Amén. Señor, Tú eres el mejor Josué. Mientras Josué tuvo la orden de Dios de esforzarse para que cada día y cada noche medite en la palabra. Señor, tú eres la verdad. Cristo, Tú eres el logo. Tú eres un mejor Josué. Por eso te queremos rogar, Señor y Salvador, que nos hables a cada uno de nosotros hoy. Te lo pedimos en Tu nombre. Amén. Amén. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la bondad de Dios en proveer líderes preparados. Por fin, hermanos, después de 6 capítulos, ya conocemos al hombre por quien se llama este libro, Esdras. Les presento, Esdras. Esdras regresa ahora por fin a la tierra prometida y han pasado casi como 50 años de los eventos del capítulo anterior. Es decir, él viene 50 años después de que los judíos habían terminado la construcción del templo, obedeciendo a Dios cuando les habló por medio de los profetas Ageo y Zacarías. Y el inicio de este capítulo no solamente dice cuándo vino Esdras, sino que también nos dice en detalle quién era Esdras. Leemos su genealogía para ver que era un sacerdote y después leemos que era un escriba, uno de los que se había dedicado al estudio y enseñanza de la ley de Dios. Y la descripción, hermanos, de Esdras en el versículo 10 es muy impactante. Lo vimos en la introducción del libro, hoy en la mañana lo vimos en el resumen de lo que es esta serie. Pero vamos, hermanos, a regresar a ver lo que dice y pensar brevemente en la bendición que hubiera sido un líder así para este grupo de judíos que iba de regreso a la tierra prometida. Dice, hermanos, Esdras 7:10, fíjese, hermanos, un ratito allí, Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Primero dice, hermano, que Esdras había preparado su corazón. Esdras no esperaba la bendición de Dios mientras no hacía nada. No esperaba la bendición de Dios mientras vivía en pecados. No, él era un escriba que se había dedicado a la ley de Dios, al servicio de Dios, y había tomado el tiempo para preparar su corazón. Padres que están aquí, escúchenme. ¿Cómo hacen sus hijos para tener trabajos? ¿Qué hacen? ¿No estudian? ¿No se los prepara? ¿Por qué usted piensa, Padre mío, que usted entonces al otro día va a estar listo espiritualmente si no se prepara? ¿Ve? La providencia nos enseña eso. Hacemos eso, ¿no es cierto? Nos preparamos y luego tenemos una carrera, ¿no es cierto? Es lo normal. Lo mismo sucede aquí. Esdras no esperó llegar a Jerusalén para entonces estudiar. No, él se había preparado su corazón en la ley del Señor para estar listo para el momento que tocara servir. Ahora la pregunta es, ¿prepararlo para qué? Dice el texto. Dice que para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Se había preparado para inquirir la ley de Dios, para leerla, para estudiarla, para profundizarla en lo que dijo el Señor. Y más, se había preparado para cumplirla, para aplicarla y para hacerla en su vida, para usarla. Y también dice que se había preparado para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
no solamente estudió por sí mismo, sino también parte de cumplirla fue usar su talento, su estudio, para que otros también puedan aprovechar. Y la idea era compartir con los otros. Hermanos, era muy importante para Esdras enseñar la ley de Dios, porque como vamos a ver en los siguientes capítulos, en estos 50 años que pasó entre el capítulo 6 y el capítulo 7, los judíos se habían desviado ya en algunas áreas y necesitaban regresar otra vez a Dios. Entonces, en verdad deberíamos ver la bondad de Dios, hermanos, aquí, en cómo el Señor, para esta generación y para los que estaban ya, de esos primeros que habían llegado, el Señor de vuelta levanta a un líder, provee a un líder así para su pueblo, para ayudarles en su restauración, de su regreso hacia el Señor. Esdras, hermanos, era dedicado a su trabajo, dedicado a la palabra de Dios para estudiarla, aplicarla y enseñarla. Y tal vez, hermanos, cuando pensamos en Esdras y su preparación, es inevitable que nosotros en nuestro contexto pensemos en los pastores y líderes en las iglesias. Y sin duda, la aplicación más directa es un pastor o un anciano, ¿no es cierto? Alguien que también tiene la responsabilidad del liderazgo, la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Pero también todo cristiano, hermanos, puede aprender algo de Esdras. No es solamente la responsabilidad del pastor preparar su corazón para estudiar la palabra de Dios y cumplirla, es la responsabilidad y gozo de cada cristiano, sin excepción alguna, hombre, mujer, joven, adulto, es esta responsabilidad. Y es especialmente la responsabilidad de nosotros, los que somos líderes en nuestras casas. Cada esposo y padre es un sacerdote en su hogar, es un líder. Y escuchen, mi querido hombre que está aquí, seas casado o no, o seas cristiano o no, porque es una autoridad divina, porque es un diseño divino, hay un orden. El hombre en la casa es el líder espiritual de esa casa. Entonces, la pregunta nunca es, esposo, padre, si eres un líder o no. Esa no es la pregunta. Yo soy un líder en mi casa. Esa no es la pregunta, porque eres un líder. La pregunta es, ¿qué tipo de líder eres? La única pregunta que importa es si estás cumpliendo tu papel o no. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que aprenderla, tenemos que dedicarnos a ella, tenemos que cumplirla, pero también tenemos que enseñarla en medio de nuestra familia. Debemos enseñarla, ese es nuestro deber. Y mis queridas hermanas que están aquí, piensen en esto. ¿Y qué pasaría si por soberanía de Dios el líder de casa no está más? ¿Quién debe enseñar en la casa? Prepare su corazón, tome su Biblia y escudriñela también, mi querida hermana. Aprendemos otra cosa también, hermanos, aquí en Esdras. El versículo 6. Tiene el valor para hablar con el rey. Aquí vemos a Esdras allí que tiene el valor para hablar con el rey y pedirle si pudiera regresar con otros judíos. Fíjense. Por lo que leemos en la carta de Artajerjes, Esdras había pedido muchas cosas para la ayuda del pueblo y para la adoración de Dios en el templo. ¿Y qué sucedió? El rey le dio todo lo que pidió. ¿Y sabemos por qué? Mire lo que dice el versículo 6. Dice, le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Qué dice? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Aquí vemos nuestra frase, hermanos. Y esto explica por qué otro grupo de judíos decidieron regresar a su tierra. Esdras había pedido al rey que le diera permiso para ir con otros, para ver lo que estaba pasando y asegurarse de que se estaba cumpliendo la ley de Dios allá en Jerusalén. ¿Por qué importaba entonces al rey si el pueblo de Israel estaba obedeciendo a Dios o no? ¿Qué le importaba eso a Artajerjes? Bueno, hermanos, recuerden que esos reyes sí creían en otros dioses. Ellos tienen un panteón de dioses.
ellos creían en los dioses regionales y conforme a su pensamiento, si un grupo no estaba viviendo conforme a la ley de su Dios, iba a sufrir las consecuencias, cosas que podían causar problemas para su reinado. Ellos no querían que en su reinado faltara un Dios. Yo gobierno a los judíos y los judíos no tienen cómo adorar a Dios, a su Dios. Y los judíos están acá en Persia. No. Que los judíos vayan a su tierra porque ellos tienen un Dios en su tierra, que vayan a adorar allá. ¿Ves? Ellos pensaban porque esto va a prosperar nuestro reino. Entonces el rey concedió a Esdras su petición para regresar con otros y ver cómo estaban los judíos en ese momento. Esto también, hermanos, nos recuerda que aún en la obra soberana de Dios, en el corazón de una persona, hermanos, nosotros tenemos responsabilidades. Porque leemos el versículo 27, acompáñenme allí. Mire lo que dice el versículo 27 de este capítulo. Dios había puesto estas cosas en el rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿pero cómo se dio esto? ¿Cómo es que estas cosas Dios puso en el rey? ¿Sabe cómo? Cuando Esdras escribió la carta e hizo la petición. Cuando Esdras pidió al rey esta petición, Dios puso en el corazón del rey que esto se dé. Entonces, si ven, hermanos, Dios decreta las cosas, ¿no? Pero hay responsabilidades nuestras. Y en este caso, esto se dio con la petición de Esdras. Pero no solamente vemos, hermanos, que Dios proveyó un líder tan preparado en la persona de Esdras, sino que también proveyó a otros líderes para los judíos y para la ayuda de Esdras. Miren el versículo 28 del capítulo 7. Leemos que Esdras dijo: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Hermanos, ¿por qué dice subiesen? Porque Jerusalén quedaba en un monte, o sea, quedaba en una parte alta. Entonces siempre se dice para subir a Jerusalén, porque Jerusalén quedaba arriba, ¿ok? Bien, es como una sierra, vamos a decirlo así. Ahora bien, entonces, y leemos de esta persona y sus familias en la genealogía en el siguiente capítulo, en el capítulo 8. Entonces, hermanos, ¿saben lo que nos dicen estos textos? Que un hombre no puede hacer todo. Un hombre no puede hacer todo. Un hombre no es suficiente para toda la obra de dirigir y guiar y ayudar a un grupo de personas. Esdras necesitaba a estos principales de Israel para ayudarle en el regreso a la tierra prometida. Y ellos se juntaron con él. ¿Saben por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y más adelante, hermanos, en el capítulo 8 leemos de otros líderes que Dios levantó. ¿Quiénes? Los levitas. Algunos líderes espirituales para ayudar a Esdras a dirigir al pueblo. Fíjense por favor, hermanos, Esdras capítulo 8, vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. Esdras 8, del versículo 15 al versículo 20, dicen: los reuní junto al río que viene a Abba y acampamos allí 3 días, habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, el Natán, Jarid, el Natán, Zacarías y Mesulán, hombres principales, asimismo a Giorib y el Natán, hombres doctos. Y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puso en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos, los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Sedebías con sus hijos y sus hermanos, 18. A Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados
por sus nombres. Hermanos, esta parte de la historia es muy interesante. En el capítulo 8, hermanos, tenemos la lista de familias que regresaron con Esdras. ¿Me siguen hasta aquí? Y después leemos en el versículo 15 que Esdras, algo así como que hace un repaso, ¿no?, de todo el inventario que él le había pedido a Artajerjes, ¿no es cierto?, al rey. Cuando él revisa todo, se da cuenta de que hay personas que no están, levitas. No había ningún levita. Obviamente, en Jerusalén ya habían levitas, poquitos, pero habían, que regresaron con el primer grupo. Pero Esdras también reconoció la necesidad de tener esos líderes, esos sacerdotes, en medio del viaje, para cuidar algunas cosas que estaban regresando. Ahora bien, entonces leemos que él despachó a algunos hombres para ir a llamar a algunos de los levitas para que se juntase con ellos, con este grupo. ¿Y qué pasó? Tuvieron éxito, porque regresaron algunos. ¿Cuántas familias regresaron? 2. De los levitas, digo, ¿no? Y Esdras dice, ¿por qué tienen éxito? El versículo 18 dice, y nos trajeron, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mal, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18. Esdras, hermanos, entendía que el éxito en reclutar a estos levitas dependía completamente de la buena mano de Dios, la bondad de Dios en proveer esta ayuda para el viaje y para los judíos en su tierra. Ahora, yo sé, hermanos, que hasta ahora nadie se está emocionando aquí, porque no veo ni una cara emocionada. Pero yo quiero transmitirle por qué debería emocionarse aquí. Tal vez te preguntarás, ¿pero cuál es? O sea, está bien, ¿no? Está bien, la buena mano de Dios, ok, está bien, entrar levitas, está bien. Pero ¿por qué tanta emoción? ¿Saben por qué, hermanos? Miren, ¿saben por qué no había levitas en el grupo de regreso, en este segundo grupo? Por la misma razón que no hubieron tantos levitas cuando regresaron en la primera vez. Y ustedes dirán, ¿y por qué no había tantos levitas? Pues piensen esto. El trabajo de un levita no era un trabajo fácil. El trabajo de un levita, aparte de que no era un trabajo fácil, tampoco era un trabajo reconocido. ¿Saben por qué? De todos los levitas, ¿quién tenía las luces sobre él? ¿Quién? Uno solo. ¿Cuál? El sumo sacerdote. La única familia que tenía algo, como vamos a decir, como emoción, sería la familia del sumo sacerdote. ¿Y el resto de los levitas qué hacían? Hacían un trabajazo de cuidar las cosas, utensilios, todos los detalles, pero no había luces sobre ellos. Por lo tanto, el trabajo de los levitas no era un trabajo que era tan reconocido. Era un trabajo detrás de los bastidores, era un trabajo en el cual nadie veía. Pero hay algo más. ¿Se acuerdan cuando Josué reparte la tierra? Cuando Josué entra a la tierra prometida y reparte la tierra, había una tribu a la cual no se repartió tierra. ¿La tribu de quién? De los levitas. ¿Pero por qué? Porque los levitas no tenían que tener tierra. Ellos se iban a dedicar completamente, toda esa tribu estaba dedicada para la adoración del tabernáculo y del templo. Entonces ellos no tenían tierras. ¿Me siguen? Entonces cuando dicen que hay que regresar a Jerusalén, y ahora ellos vivían en Persia, en Babilonia, y seguramente allí ya tenían sus tierras, con su catastro, nombre y apellido, todo, registro de propiedad, y ahora dicen, los que quieren volver a Jerusalén, vuelvan. Y entonces, amor, pero en Jerusalén no tenemos tierra. Y no vamos a tener tierras. Pregunta, ¿existiría ánimo para ir? Piénselo. Piénselo. Se dan cuenta que no había tanto ánimo. Y de repente aparecen 2 familias. Y ya me emocioné.
Y entonces Esdras dice, esto fue la mano de Dios. Porque ¿cuánta motivación hay para que vengan? Ninguna. Si ya tienen sus vidas hechas, tienen tierras, tienen propiedades, ya se han acomodado, van a venir acá, donde no tienen tierra. Todos los demás judíos tienen una herencia, pero ellos no. Además, posiblemente los que están viniendo, ninguno va a trabajar dentro del templo, o sea que tampoco será un trabajo reconocido. Sin duda alguna, si han venido familias, esto es la mano de Dios. Esto es la mano de Dios. Ahora entienden esto. Ahora se entiende por qué Esdras pone esto. Seguramente estaba emocionado. Entonces, no muchos quisieron salir de la comodidad relativa en su vida en Babilonia para regresar a un servicio arduo y sin reconocimiento en el templo. Entonces, hermanos, aquí podemos aprender algo de esta historia. También necesitamos, hermanos, líderes en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios. Y no necesitamos solamente a un hombre que se dedique a la palabra. No necesitamos solamente a un pastor o pastores, porque a largo plazo no es suficiente, hermanos. Necesitamos además otros líderes espirituales que puedan ayudar a los pastores para que puedan dirigir todo el pueblo de Dios, hermanos. Y tal vez la pregunta que nos hacemos a veces es, ¿y dónde están? ¿Dónde están esos líderes? Esdras reunió a todo ese pueblo que iba a viajar con él, todas estas personas que iban a regresar a la tierra, que iban a ser restaurados, y no encontró ningún levita. Y a veces nosotros, o cristianos en otras iglesias, ven sus congregaciones y dicen, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están los hombres que se van a dedicar a la palabra de Dios y a la obra de Dios para guiar al pueblo y para ayudar al pastor o a los pastores? Pues así como vemos aquí, a veces el problema, hermanos, es que no es un trabajo fácil. Y mucho del trabajo de un líder espiritual es atrás del escenario y no muy reconocido. Hermanos que están aquí, ¿saben por qué está limpio? Porque hay alguien que lo limpió. ¿Saben por qué están todas las sillas acomodadas aquí? Porque hay alguien que las acomodó. ¿Sabe por qué usted llega y hay un aire encendido? Porque hay alguien que llegó primero y encendió el aire. Ahora ese alguien no lo conocemos, ¿no es cierto? Bueno, algunos nosotros sabemos quién es, pero bien, y normalmente ven ¿a quién? Al gordito que está acá. Pero no ven a esos otros hermanos que vinieron temprano, que hicieron todo. No se ve, ¿no? Pero están, hermanos, están allí y son necesarios porque las cosas funcionan. ¿Ven? Entonces, se necesita esto, pero se entiende que no es un trabajo fácil. Mucho es de trabajo, es un trabajo detrás del escenario que no se reconoce. Ahora, hermanos, es verdad, no todos van a predicar, por ejemplo. Es verdad. Así como con los levitas, muchos de ellos no iban a estar dentro de lo que es el templo. Así que no debería sorprendernos ver a pocos en comparación con el deseo y las calificaciones para líderes en la iglesia. Pero hermanos, gracias a Dios, tampoco no hay ningunos. Tampoco no hay ningunos. Dios siempre provee. Dios ha provisto a hombres que son líderes aquí. Y sin duda está preparando a otros hombres para tomar más responsabilidades. Pero necesitamos, hermanos, todos los que estamos aquí, necesitamos reconocer la importancia de los líderes. Hermanos, cuando tengamos pastor o pastores, necesitamos reconocer la importancia de tener pastor o pastores. Por lo mucho que se dedica a la palabra, por el hecho de inquirir la ley de Jehová, por el hecho de cumplirla y enseñarla. Y hermanos, pero también se necesita ayuda, se necesita esos levitas, para usar la misma terminología del pasaje.
Necesitamos orar que Dios levante ancianos aquí en nuestra iglesia, hermanos. Eso es parte de lo que necesitamos para seguir creciendo como iglesia, pero también necesitamos orar para que el resto también se levante. Sería buenísimo, ¿no es cierto? La iglesia tenga pastores, pero también sería buenísimo que los pastores tengan una iglesia que también esté dispuesta al servicio. Es muy importante eso. Por supuesto, hermanos, esto también requiere discernimiento. Miren lo que dice el versículo 24 del capítulo 8 de Esdras. Capítulo 24 del capítulo 8. Versículo 24 del capítulo 8. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos, dice el texto allí. Entonces, vemos aquí que Esdras apartó 12 de los principales de los sacerdotes y les dieron la responsabilidad de cuidar a todas estas riquezas que tenían para su regreso. Esdras no escogió a todos, sino Dios le dio discernimientos para escoger a algunos para eso. Entonces, nosotros también necesitamos, hermanos, discernimiento para escoger a líderes y darles responsabilidades. No podemos dar responsabilidades a todos los hombres que sencillamente quieren hacerlo. Está bien que quieran, pero hay requisitos. Tienen que estar preparados. Solamente por el hecho de que estemos desesperados por tener personas al trabajo, no significa que debemos tomarlos a todos, no. Es un equilibrio que necesitamos tener como iglesia, porque es un equilibrio muy importante, hermanos. Debemos orar para que haya ancianos en esta iglesia local, pero también para que hayan otros líderes espirituales para que puedan trabajar juntos en la iglesia. Pero también deberíamos, hermanos, dar gracias a Dios por los que ya están sirviendo en diferentes responsabilidades en medio de nuestra iglesia. Aquí vemos que estos hombres, hermanos, fueron apartados y consagrados para una responsabilidad con las cosas materiales. Y allí hay cosas que no tienen que ver con la oración y la predicación, pero que sí están siendo atendidas hoy en día. Entonces, mientras necesitamos ancianos y deberíamos orar por ellos, también deberíamos orar por hombres para que trabajen y podamos servir así al mismo tiempo. Y necesitamos también, hermanos, orar para que esos hombres lleguen a ser esos futuros diáconos y tengan esos equipos de trabajo en medio del servicio, en medio de la iglesia. Debemos orar, hermanos, para que el Señor levante estos hombres hoy y mañana, y para que cumplan esas responsabilidades. Líderes confiables para manejar los asuntos, no solamente lo que es la predicación y la oración, sino también asuntos que tienen que ver con los temas financieros y las cosas materiales de la iglesia. Hermanos, me he tardado mucho en este primer punto, en cuanto a la bondad de Dios en proveer líderes para su pueblo, pero básicamente, hermanos, es porque creo que ese es el tema más obvio en estos capítulos. Es el tema más destacado en este pasaje, y porque es importante y aplicable para nuestra iglesia el día de hoy. Pero también vemos, hermanos, la bondad de Dios en otras dos maneras, y permítanme hacerlo lo más breve posible. Así que vamos en segundo lugar. También vemos aquí, hermanos, la restauración de Dios con su buena mano en obrar en los corazones de los líderes incrédulos. ¿Ok? Eso es lo que vemos en segundo lugar. Hermanos, Esdras también reconoció la buena mano de Dios sobre él y sobre su segundo regreso del pueblo por medio de cómo Dios obró en el corazón del rey. Es lo que vimos en el capítulo 7. Artajerjes, el rey actual de Persia en ese momento, accedió a la petición de Esdras y no solamente permitió que él con otros regresaran, sino también vemos que este hombre fue muy generoso, pero hermanos, muy generoso en darles las cosas financieras que necesitaban, los recursos que necesitaban, dándoles todo lo que necesitaban para la adoración y más. Y sabemos por qué pasó esto. Miren lo que dice el versículo 6 del capítulo 7 de Esdras.
Esdras 7:6. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Hermanos, Dios aquí siguió mostrando su gran fidelidad para con su pueblo en cuanto a su regreso a Él. Y hermanos, si ustedes se acuerdan, este es el tercer rey pagano en esta historia que se ha mostrado a favor del pueblo de Dios, en el mismo libro de Esdras. ¿Ustedes creen que esto es coincidencia? Es el tercer rey pagano en este libro que se muestra. Claro que no es coincidencia, hermanos. Dios quiere enseñarnos algo aquí por medio de la repetición del mismo tema en la misma historia. Los líderes incrédulos no son ningún obstáculo para Dios, hermanos. A veces lo son para nosotros. A veces el miedo de cierto partido o lo que hará cierta persona nos suele paralizar. Pero Dios no está preocupado y tampoco nosotros deberíamos, por ende, estar preocupados. Porque, hermanos, miren, por tercera vez, así como pasó con Ciro, capítulo 1 de Esdras, así como sucedió con Darío, capítulo 4 de Esdras, no es solamente que estos reyes permitieron que el pueblo regresara, sino que también estos reyes fueron muy generosos. Y humanamente hablando, entendemos el porqué. Recordemos que Ciro quiso que el Dios de los judíos ofreciera oraciones a sus dioses. Darío, conforme al capítulo 6, versículo 10, quiso que los sacerdotes de Dios oraran por su vida y la vida de sus hijos. Y Artajerjes, hermanos, en el capítulo 7, versículo 23, quiso estar seguro que no iba a tener ningún problema en su reino. Entonces, humanamente hablando, esto fue por la idolatría y el interés político que ellos tenían. Humanamente hablando, ellos hicieron lo que hicieron conforme a sus ideas y creencias. Pero hermanos, Dios en su soberanía estaba dirigiendo esos corazones para hacer lo que Dios tenía en su plan. Hermanos, la bondad de Dios para con nosotros se muestra en el hecho de que Dios puede usar a cualquier persona, aún puede usar un líder incrédulo para cumplir su voluntad y para ayudar a su pueblo. Que creamos esto para nosotros hoy día también, hermanos. No olviden lo que estudiamos hace algunas semanas atrás, cuando vimos con respecto a las autoridades civiles. Lo estuvo predicando Juanito. Y él estuvo predicando, ¿no? Dios ha puesto autoridades. Pero hermanos, Dios poniendo autoridades muestra el control que Dios tiene sobre todo. El corazón del rey está en las manos de Dios y Él hace con el rey lo que quiere. Entonces Dios, hermanos, controla los corazones de todas las autoridades, reyes, presidentes. Dios está en el control de todas esas cosas. Si Dios podía obrar, hermanos, escúchenme bien, si Dios podía obrar en el corazón de 3 reyes paganos durante todos estos años para ayudar a su pueblo que regresara a la tierra, escuchen, construir un templo, construir una ciudad, preparar la nación para la venida de su Hijo, dándole tantas cosas para hacer, ¿usted cree que eso no sigue siendo hoy? ¿Por qué nos cuesta entender el tanto, hermanos, o nos es tanto trabajo entender que Él puede usar nuestro alcalde, nuestro prefecto, nuestro gobernador, nuestro presidente para cumplir su voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que no lo va a poder hacer el Señor? No es difícil para Dios, lo ha hecho en el pasado, lo seguirá haciendo ahora y lo seguirá haciendo después, hermanos. Vemos entonces aquí la bondad de Dios cuando Él obra en el corazón de los líderes incrédulos. Y los jefes también. Y finalmente, hermanos, tercer punto, la bondad de Dios en la protección de su pueblo.
la bondad de Dios en la protección de su pueblo. Hermanos, en el capítulo 7, versos 9 al 10, leemos el resumen del viaje de Esdras y el pueblo. Acompáñenos una vez más a Esdras 7, 9 al 10. Dice: porque el día primero del primer mes fue principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Leemos, hermanos, el resumen aquí del viaje de Esdras. Vemos que tardaron más o menos ¿cuántos meses? ¿Se dio cuenta? Se tardaron casi 4 meses. Viajaron casi 1500 kilómetros. Pero no era tan fácil. Leemos más específicamente, hermanos, en el capítulo 8, que ellos tenían que enfrentar muchos peligros, porque llegaron. Dice en capítulo 8, verso 9, fíjese, dice: estaba sobre él la buena mano de Dios. Ahora, ¿por qué Esdras reconoce eso? Reconoce eso porque en el camino habían muchos problemas que tuvieron que enfrentar, pero llegaron. Y miren lo que dice el versículo 31 del capítulo 8. Dice: la mano de Dios, de nuestro Dios, estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Hermanos, sin duda había peligro en el camino. No solamente por la distancia, sino por todo lo que estaban llevando. ¿Qué llevaban ellos? Plata, oro y los utensilios. Y ellos salieron sin protección humana. Leemos, hermanos, en el versículo 22 que Esdras dice que tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo para defenderles en el camino. Esdras decidió no pedir al rey por esa ayuda, aunque no hubiera sido malo, pero Esdras explica la razón por la cual no le pidió ayuda. Dice: porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, después de haber declarado al rey su confianza en su Dios, Esdras y el pueblo no podían haber pedido la ayuda al rey, porque ya le dijeron: no te preocupes, rey, que nuestro Dios nos va a cuidar. Entonces dijeron: tenemos que mantener ese testimonio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí, hermanos? ¿Cuál es el punto acá? El punto es que ellos confiaron completamente en la buena mano de Dios. Confiaban completamente en la bondad de Dios y Dios sí los protegió. Mostró su bondad para con ellos. Mostró que su mano en verdad estaba sobre ellos para protegerles, porque llegaron a Jerusalén sin ningún problema. Vemos otra vez, hermanos, la confianza que podemos tener en la soberanía de Dios. Pero también fíjense en lo que Esdras y el pueblo hicieron antes de salir, antes de tomar el viaje tan largo y peligroso sin ayuda humana. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Miren lo que dice el verso 21. Miren lo que dice el verso 21. 8:21. Dice el texto: y publiqué ayuno junto al río Aba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. ¿Qué hicieron, hermanos, ellos? Dice aquí el texto que ellos ayunaron. O sea, y acuérdense cuando estuvimos estudiando el tema del ayuno. ¿Por qué debemos ayunar? Porque es un tiempo dedicado para entregarnos a la voluntad de Dios. Es un tiempo en el cual decimos: Señor, en primer lugar, quiero saber lo que tu palabra dice con respecto a esta situación que estoy viviendo. Y luego que ahora ya sé lo que dice la Biblia con respecto a la situación que vivo, ahora es: Señor, prepárame para estar dispuesto a eso que tú vas a hacer. No sé qué vas a hacer,
Me toca hacer lo que me toca hacer, pero ayúdame a estar dispuesto al resultado. ¿Se entiende? Entonces, ellos ayunaron, oraron en serio, pidieron a Dios su protección y por eso llegaron con bien debido a la buena mano de Dios. Pero hermanos, escúchame aquí, escúchame esto. No lograron lo que lograron por ayunar. Cuidado, no lograron lo que lograron por ayunar. Lograron lo que lograron porque la mano de Dios estuvo sobre ellos. Pero antes de salir, oraron de manera intensa, apartaron un tiempo para dedicarse a la voluntad de Dios y estar listos para lo que Dios iba a determinar. ¿Se entiende? Eso es lo que hicieron. Y hermanos, hay muchos peligros en la vida cristiana, y más cuando regresamos a Dios. Estaremos bajo ataque, hermanos. Nuestras batallas no son físicas, sino espirituales. Luchamos en contra de principados, potestades, también luchamos con nuestra propia carne. Hay peligro físico, hay peligro emocional, hay ataques espirituales. Pero Dios, hermanos, en su bondad nos protege. Y aun cuando permite que algo nos pase, eso que nos pasa está bajo el control de Dios. Y aun cuando nos pasa eso, hermanos, creos atención, eso no significa que su buena mano ha sido quitada sobre nosotros. Porque cuando somos sus ovejas, nadie nos podrá arrebatar de las manos de nuestro Dios. Hermanos, podemos estar confiados completamente en la bondad y en la soberanía de nuestro Dios. Pero de todos modos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que orar. A veces tenemos que ayunar. A veces, o seguido, tenemos que orar con otros, pidiendo a Dios que nos proteja y nos guíe. Este ejemplo de Esdras, hermanos, es muy importante. Confiaban en Dios y Él los protegió, pero también pidieron, también oraron, así como nosotros también deberíamos hacer. Finalmente, hermanos, permítame darles entonces unas aplicaciones de estos capítulos. Para terminar, tengo una pregunta. ¿Sabes lo más importante que puedes hacer después de escuchar este mensaje de hoy? Usted y yo debemos meditar en la bondad de Dios para con nosotros. Porque, hermanos, tendemos a meditar en lo que está mal, tendemos a meditar en lo que nos causa dolor, tendemos a meditar en lo que no nos gusta, lo que no recibimos de Dios, que pensamos que debemos recibir. Esa es nuestra tendencia, pero lo que necesitamos es meditar más en lo que Dios nos ha dado en su bondad y debemos alabarle a Dios por eso. Ante todo, hermanos, debemos alabarle a Dios por la bondad de nuestra salvación. Dios nos ha rescatado de nuestros pecados, de nuestra miseria, no porque nosotros lo buscamos a Él, no porque lo merecíamos, sino solamente porque Él nos ha amado y ha planeado esta salvación, que es por pura gracia. En ninguna parte una obra nuestra, sin ningún mérito nuestro. Él no demanda de nosotros cosas, obras. No hay bondad, hermanos, entonces más grande, más infinita y más amorosa que la bondad de Dios por medio de la salvación en su Hijo Jesucristo. Así que tenemos que darle gracias a Dios por la bondad de Dios para con nosotros, por su buena mano especial para con nosotros. Y amigo y amiga que estás aquí, si tú no eres salvo, si no has recibido este regalo que está en Cristo, porque todavía piensas que tienes que hacer algo para ser salvo, o que tienes que mejorar tu vida primero, porque si no, Dios no te va a recibir. Mi querido amigo y amiga, escúchame, te pido hoy, más bien, que tú reconozcas que eres pecador, que le pidas perdón al Señor y que reconozca que necesitas la bondad de Dios, que necesitas el perdón de Dios de tus pecados y que necesitas que la obediencia de Cristo sea aplicada a tu cuenta. No puedes merecer la bondad de Dios
Solamente tienes que creer en lo que Cristo ha hecho y confiar en Él plenamente para tu salvación. Así que hoy es día de salvación para ti. Entrega tu alma al Señor. Y después de meditar en la bondad de Dios por la salvación que nos ha dado en su Hijo, todos nosotros tenemos que continuar pensando en la bondad de Dios en cada segundo que el Señor nos ha dado en nuestra vida cristiana. Y no estoy hablando solamente de alabarle por su bondad en los momentos bonitos. Eso es fácil. Cuando recibimos algo que queremos, o cuando un hijo nace, o cuando encontramos un mejor trabajo, o cuando un familiar nuestro se salva. Por supuesto, deberíamos alabar y agradecer al Señor por eso, por esos momentos de bondad que Dios tiene con nosotros. Pero hermanos, también me refiero a alabar a Dios por su bondad en los momentos difíciles de la vida. Cuando un ser querido ya no está, cuando un hijo sale de la casa, cuando perdemos el trabajo o cuando nos enfermamos. En estos momentos también deberíamos darle gracias al Señor por su bondad, porque nos ha cuidado, porque su mano está sobre nosotros y que no lo hace porque está en guerra sobre nosotros, porque en Cristo Jesús tenemos paz para con Él. Y finalmente, para concluir entonces, amigos y hermanos, escúchenme, hermanos, pongamos en práctica lo que leemos aquí de Esdras y dedicarnos a la palabra de Dios, hacer de ella nuestro gozo y nuestra prioridad. Que oremos por nuestros líderes, aquellos que tenemos y aquellos que vendrán, pero también aquellos que necesitamos. Y que sigamos confiando plenamente en la fidelidad y en la soberanía de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Hermanos, confiemos en la buena mano de nuestro Dios. Amén. A esa es la gloria.